Bienvenidos y bienvenidas al desarrollo del Manual de Normas Básicas de Bioseguridad. En él aprenderán a aplicar las normas de bioseguridad en distintos ambientes laborales, evitando poner en riesgo su salud y la de los demás. En la unidad didáctica 2 aprenderemos sobre gestión de riesgos, repasando 7 temas esenciales de la gestión de riesgos. 1. Su importancia. 2. La gestión de agentes biológicos. 3. Los niveles de exposición. 4. La cadena de transmisibilidad. 5. Los factores de agentes psicosociales. Y finalmente, 6. Las recomendaciones generales. Vamos a iniciar entonces con la unidad didáctica número 2 que hemos llamado gestión de riesgos y que nuestra tarea es aprender a adoptar medidas de bioseguridad considerando el nivel de exposición de riesgo al que nos enfrentamos. La pregunta que surge aquí es ¿qué es gestión de riesgos? La gestión de riesgos es la suma de actividades que tienen como propósito dirigir y controlar la organización con relación al riesgo o peligro que enfrentemos. Si esa condición se da, nuestra tarea tiene 3 responsabilidades importantes. Número 1, determinar el riesgo. 2, hacer una intervención positiva para modificarlo, disminuirlo o eliminarlo. Y lo tercero es hacer un plan que nos permita responder a los eventuales daños que cause. Lo más importante en esta condición que vivimos en términos del análisis de riesgo y sobre todo del COVID-19, que sabemos que es un riesgo biológico, es que nuestro trabajo es disminuir las posibilidades de afectar nuestra salud y la de los demás. Ese análisis de riesgo implica 5 pasos. 5 pasos muy sencillos que empiezan porque usted tenga la capacidad de identificar dónde está el riesgo, que tenga la habilidad de evaluar la condición de ese riesgo y a partir de esa evaluación que tenga la capacidad de responder. Pero el responder implica crear todos los medios para poder siempre modificar, disminuir o eliminarlo. El cuarto paso es que usted tiene que revisar, monitorear que se cumplen cada una de esas acciones que decidió en respuesta a la acción que identificó. Y el último elemento, verificar. La tarea de verificar implica ir y repasar lo que yo monitoreo, lo que yo hice de acción, en función de esa evaluación y esa identificación. Debemos de saber que esa gestión de riesgos es tan importante porque nos permite cumplir 5 elementos importantes. Número 1, mejora las condiciones de trabajo porque lo vuelve seguro y saludable. Número 2, nos permite mejorar la calidad de vida nuestra, de los colegas y de nuestras familias. Número 3, incorpora elementos éticos y morales como humano y no como fuerza productiva. El cuarto, integra la calidad de los productos y la imagen de la empresa, la seguridad y la salud de los empleados. Y el último, no menos importante, reduce costos. Y si reduce costos, genera una consecuencia inmediata en la seguridad y la salud de las personas. Cuando hablamos de gestión de riesgos y en esta condición que vivimos, lo fuerte y en lo que tenemos que trabajar es en el riesgo biológico. Es decir, esa probabilidad de exposición que existe o no controlada a un agente biológico o sus derivados y que eso nos produzca un daño a nuestra salud, a las personas y a todo un sistema de trabajo. Nuestra tarea en la gestión de riesgos implica trabajar 3 elementos importantes. Número 1, identificar los posibles reservorios. Y aquí podemos hablar de la cadena de transmisibilidad. ¿Dónde está? ¿Dónde prolifera? Y en el caso del COVID-19, tenemos que ser conscientes. Si soy yo,
o C, de la persona que tiene los síntomas. El segundo elemento, que tiene que ver con que se identifican la situación, es tener conciencia. Y tener conciencia implica que yo debo de saber cuál es el medio o la vía que se transmite. Y si sé el medio o la vía que se transmite, lo mejor que yo debo de hacer es precisamente proteger. El tercer elemento, al repasar esa cadena de transmisibilidad en la que los cuidados son importantes, tenemos que cortar el eslabón donde se puede propagar la enfermedad para evitarla. Esos riesgos tienen una exposición y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional ha determinado 4 riesgos en función de las tareas que se realizan en cada uno de los trabajos. Podemos repasar la pirámide de riesgo operacional para valorar que esos 4 riesgos son los siguientes. 1, el de muy alto riesgo, que se refiere precisamente a trabajos con alto potencial de exposición a fuentes sospechosas o conocidas, en este caso del COVID-19, ya sea porque hacen procedimientos médicos, porque hacen trabajos post-mortem o por su acción en los laboratorios específicos. La segunda categoría es alto riesgo, aquellos trabajos con alto potencial de exposición a fuentes conocidas y sospechosas del SARS o del COVID-19. Una tercera categoría, es más baja desde luego, es el riesgo medio. Y ahí caen las personas que tienen contacto frecuente o cercano, hablemos entonces de 1.5 a 2 metros, con personas que pueden estar infectadas con el SARS o con el COVID-19. Y la más baja de las categorías es donde se ubican aquellas personas que no requieren contacto con otras que se sabe o se sospecha que están infectadas con el SARS. Y mucho menos contacto frecuente de 1.5 a 2 metros con el público en general. ¿Cuál es la tarea entonces de repasar estos 4 niveles de riesgo? Es que usted tenga conciencia de la función que tiene, pero que tampoco se confíe y diga, si no estoy en la categoría más alta, yo no necesito adoptar medidas. Solo porque está en la categoría más baja, tampoco asuma de conformidad de que no tiene ningún riesgo. Su tarea es tomar las precauciones respectivas usando todas las medidas de bioseguridad que se le indiquen. Otro elemento importante en el análisis de riesgos son los factores o agentes psicosociales. Y uno puede preguntarse, ¿qué son esas cosas? ¿A qué se refieren? Lo primero que debemos decir es que efectivamente son un riesgo para la salud. ¿Pero qué implica eso? O sea, son las acciones que se originan en la empresa y que pueden generar reacciones fisiológicas, emocionales, como la ansiedad y la depresión, cognitivas, que le restrinjan su habilidad de concentración o la creatividad, conductuales, que le hagan tener una inclinación al consumo del alcohol, del tabaco, de las drogas, etc. Esos factores o agentes psicosociales, si le pueden causar esta condición, entonces eso implica que ejercen una influencia muy fuerte en el desempeño laboral. Y si ejercen esa influencia, puede usted entonces adoptar una actitud, pero lo que más importa en este proceso es que su actitud sea positiva, sobre todo si se presentan riesgos biológicos. En esa actitud positiva usted tiene que trabajar 3, 4 o 5 aspectos. Pero cualquiera que sea lo debe de hacer bien. Busque conocer el verdadero problema y apoye la solución. Con esa información, oriente a los colegas, pero no ayude en generar más pánico. Busque aumentar la empatía
con sus colegas, con sus compañeros. La información que encuentre, compruébela, actualícese y compártala responsablemente. Evite estigmas. Nadie es responsable o culpable de su padecimiento. Hay un dicho que dice, hoy por ti, mañana por mí. Y el último, aumente la cordialidad y evite generar más pánico o más temor. Finalizamos entonces el contenido de esta unidad haciendo recomendaciones generales, pero sobre todo para que se trabaje en una gestión de riesgos que disminuya, prevenga o elimine esos riesgos. ¿Cómo hacerlo? Como recomendaciones generales nosotros le indicamos lo siguiente. Si hay recomendaciones sanitarias, sígalas, cúmplalas. Si hay una condición crítica que le genera un impacto emocional, como puede causarle la pandemia, y prepárese de la mejor manera. Procure prevenir el estrés, las preocupaciones constantes, la irritabilidad, el mal humor, la ansiedad. Practique actividades de bienestar emocional. Aplique recomendaciones de cómo desempeñarse en su puesto de trabajo, aun cuando usted haga una labor desde la casa. Acuda a un servicio de apoyo social y psicológico si es que considera necesario. Recuerde que de una buena gestión de riesgos y de un buen comportamiento o de una actitud bien orientada de su parte, podemos prevenir, disminuir o eliminar esos riesgos y atacar, en este caso, el COVID-19. Hemos aprendido como aspectos importantes de la unidad número 2 que la gestión de riesgos disminuye las posibilidades de afectar su salud y la de los demás. Por otro lado, la gestión de riesgos biológicos nos permite tener conciencia de cuál es el medio o vía de transmisión del COVID-19, dando a conocer una pirámide de riesgos dividida en diferentes niveles según la exposición de las y los colaboradores. E importante también repasar las recomendaciones generales de una buena gestión de riesgos de salud y seguridad. En la siguiente sesión, ustedes aprenderán las prácticas de bioseguridad, sus medidas generales y específicas, además de sus medidas sociales y éticas. Infop, formando el presente, desarrollamos el futuro de Honduras.